Buenos días, iglesia. Bienvenidos los valientes que se animaron a llegar con este día, con esta lluvia, que el Señor los recontra multiplique con sus bendiciones por haber sido tan valientes de estar aquí en este día. Y el mensaje se llama ¿y por qué? Qué pregunta que nos hacemos todo el tiempo, ¿no? Todos los porqués que necesitamos saber generalmente nosotros, los seres humanos. ¿A cuántos les gusta mirar películas, series, novelas, algo de eso? Bueno, no importa, no levanten las manos. Pero todos los que miran películas o series o lo que fuere, vieron que uno empieza a mirarla y sabe que el final termina bien, que ganan los buenos, que los malos van presos o lo que sea, que aparece el amigo o la amiga que cuenta en definitiva la verdad, o aparece el FBI, o aparece la policía o los bomberos. Algo aparece y la película termina, wow, qué bueno, llegamos al final correcto, ¿no? Cuando son algunas películas de acción, le digo a Jorge, ¿para qué mirarlas si ya sabemos que va a ganar el bueno? ¿Viste? Bueno, muchos no me gustan por eso. Pero la realidad es que muchas veces vemos a Dios como ese gran solucionador de problemas que va a venir ahí, en el momento justo cuando nosotros lo necesitamos o cuando lo estamos llamando porque necesitamos que venga a solucionarnos todos los problemas, ¿no? Pero tenemos el tupe de decirle a Dios, bueno, yo necesito que vengas ahora que me resuelvas este problema, pero tenés que hacerlo así, 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 ¿no? Y a veces escuchamos oraciones dándole órdenes a Dios, ¿no? Y ahora tenés que hacer esto y ahora lo otro. Como si Dios fuera el sirviente y nosotros fuéramos los jefes. Tremendo, tremendo. Tenemos que tener mucho cuidado porque la realidad es que esa no es una visión adecuada y justa de quién es Dios, ¿no? Para Él no hay imprevistos, no hay situaciones inesperadas, no hay cosas que lo tomen por sorpresa. Dios no es el gran mago o el chapulín colorado que va a venir en el momento. Él está siempre, en todo momento, lo llamemos o no lo llamemos. Dios es Dios y Él está al control de absolutamente todo. Dios tiene el control de todas las cosas, de todo lo que pasa en todo momento. Él es soberano, Él tiene toda la autoridad, Él puede hacer lo que quiere, como quiere y cuando quiere. Y aún en nuestras vidas, ¿no? Porque Él está al tanto de cada cosa y acontecimiento que pasa en cada día nuestro, cada momento, cada minuto, en todo. Algunas veces Él nos cuenta su plan, nos cuenta lo que va a hacer y está buenísimo, como lo hizo con Abraham cuando iba a destruir Sodoma y ahí estaba su sobrino. Y bueno, le dio la oportunidad a Abraham de que intercediera por esa ciudad. Pero a veces Dios no nos cuenta por qué hace las cosas o lo que hace, ¿no? Porque Él es Dios. Ahora los quiero llevar a una historia que está en el libro de Éxodo sobre el pueblo de Israel. Mucho Antiguo Testamento nos habla del pueblo de Israel y todo lo que pasó con el pueblo de Israel. Pero esta es la historia de cuando ellos estaban cautivos en Egipto. Ellos estuvieron 430 años cautivos en Egipto como esclavos. Fíjense que 430 años son varias generaciones, son los padres, los abuelos, los bisabuelos, los tatarabuelos, mucha gente que estuvo esclava, viviendo como esclavos en Egipto, oprimidos, maltratados, y ellos lloraban y pedían y gritaban que querían la libertad, que necesitaban ser libres, que querían ser libres. No sabían cómo podía pasar, ya como que hasta se habían acostumbrado, bueno, será esto, será así la vida, tendremos que vivir en esta situación. Nuestros padres no fueron liberados, nuestros abuelos tampoco, ¿por qué lo seríamos nosotros? Pero hubo algo importante, los egipcios no los querían a los israelitas y lo que pasó, que fue bueno, es que no hubo mezclas, no hubieron matrimonios entre egipcios e israelitas. Eso hizo que el pueblo de Israel se pudiera mantener puro en su identidad. Ellos seguían conservando su identidad de pueblo, ellos seguían transmitiendo de generación en generación lo que había pasado, la historia, cómo habían llegado a ese lugar, que habían sido 72 personas que entraron en Egipto, fueron a la tierra de Gosén, porque José, uno de los hermanos, uno de los hijos de Jacob, era el gobernador y el que tenía los alimentos en una época de mucho hambre. Entonces ellos iban transmitiendo de generación en generación cuál era la historia, qué era lo que pasaba, ¿no? Y la iban repitiendo y ellos sabían que tenían una tierra prometida y esa tierra prometida era Canaán y ellos sabían que en algún momento iban a ir porque Dios les había prometido que iban a ir a vivir a esa tierra.
no sabían en qué generación, ni siquiera sabían si en la de ellos, ¿no? Pero por eso es que ellos clamaban por ir a esa tierra prometida, clamaban por ser libres. Entonces viene Moisés. Bueno, si miraron la película o leyeron el libro de Éxodo, saben que el faraón no quería dejarlos ir, vienen las plagas, las 10 plagas, y la última plaga es la plaga de la muerte de los primogénitos, donde el faraón dijo, listo, váyanse. ¿Qué pasó? Esa fue la Pascua significa pasar por alto, el ángel de la muerte pasaba y mataba a todos los primogénitos que no estaban en las casas donde estaban los dinteles pintados con la sangre de un cordero, que era lo que Dios le había dicho a todo el pueblo de Israel. Ustedes tienen que pintar los dinteles de sus casas para que ahí no pase el ángel de la muerte. Bueno, finalmente el faraón los dejó libres y Dios les dijo, este es el comienzo de la libertad. Este va a ser el principio de los meses de ustedes. Es decir, aquí comienza su historia. La historia ya venía de mucho tiempo, pero Dios dijo, aquí comienza un nuevo tiempo, una nueva historia. Y fíjense qué importante que fue la Pascua, que ellos la siguen celebrando, pero fue la época donde murió y resucitó Jesús y nosotros también hoy celebramos la Pascua, ¿no? Porque el Señor nos libera y nos cuida. Ellos comenzaban una nueva vida, comenzaba el calendario de ellos ahí, ¿no? Una vida absolutamente diferente a la que ellos tenían. Y lo mismo nos pasa a nosotros cuando Jesús viene a vivir a nuestros corazones. Nosotros, dice la Biblia, somos esclavos del pecado, pero cuando Jesús viene, Él nos hace libres. ¿Ok? Estamos de acuerdo. Y ahí creo que esa es la fecha que nosotros debemos marcar en el calendario, por eso hablamos del nuevo nacimiento. Es la fecha donde comenzamos a vivir una vida con Cristo en el corazón y somos nuevas personas. Muchas veces decimos año nuevo, vida nueva, pero la realidad es que el año nuevo y vida nueva comienza cuando Jesús viene a vivir a nuestros corazones, no el 31 de diciembre que de un día, de un minuto para el otro no pasa nada, ¿no? Ahora, ellos eran gente de ciudad, gente que estaba viviendo en Egipto, si bien estaban esclavizados y mal, muy mal, la realidad es que ellos tenían la comida, tenían un lugar donde dormir, tenían más o menos todo lo que necesitaban. Pero ahora que salían a la libertad, ¿qué vamos a comer? ¿Qué vamos a tomar? ¿Dónde vamos a dormir? ¿Cómo va a ser esto? ¿Y saben qué pasó? Dios dijo, ustedes no se preocupen, yo los voy a guiar. Yo voy a poner una columna de nube, una nube sobre el día para que les dé sombra, pero también cada vez que la nube se levanta, para donde la nube va, ustedes tienen que seguirla. Todos podían ver a la nube y sabían para dónde tenían que ir. Y una columna de fuego durante la noche, porque en el desierto hace mucho frío, las temperaturas son así, mucho calor y mucho frío. Entonces, buenísimo. Dios los estaba cuidando, Dios los sacó con mano poderosa de la tierra de Egipto, vieron el milagro vez tras vez en cada plaga, ellos veían cómo Dios trataba a los que no eran hijos de Dios y cómo los estaba cuidando a ellos todo el tiempo. Entonces, si nosotros vemos un mapa, vemos que, ponemos el primer mapa, vemos que ellos, bueno, ya va, está. Ellos estaban ahí, iban para el norte, ahí vadeaban el Mar Rojo porque no era ancho el mar y llegaban a la tierra prometida. Esa fue la ruta que hizo José cuando fue para Egipto, la misma que habían hecho sus antepasados cuando fueron para Egipto a buscar comida. 71 horas, más o menos eran 15 días de camino, era una gran multitud, 600.000 hombres, más esposas, hijos y todo eso. Esa era la ruta que ellos tenían en su cabeza que tenían que hacer. Pero bueno, salen bien, todos alegres, todos felices, ¿y qué pasa? La nube se mueve para el sur. ¡Wow! Primer dilema. ¿Qué hacemos? La lógica dice que ese es el camino. ¿Por qué la nube se está moviendo para el sur? Bueno, ellos decidieron obedecer y dijeron, bueno, la nube sabrá lo que hace, es Dios el que está guiando esa nube. Así que empezó el primer ¿por qué? ¿Por qué tenemos que ir para el sur? Bueno, obedecieron, fueron para el sur. Y muchas veces ese es el gran dilema, ¿no? Nosotros conocemos al Señor, tenemos al Señor en nuestros corazones. Nuestra lógica nos dice que las cosas son de determinada manera, pero Dios dice, no, esto es lo que tenés que hacer. Y
¿Qué pasa? Empezamos a preguntar por qué, empezamos a cuestionar. Muchas veces podemos hasta llegar a enojarnos, ¿no? Ellos deciden obedecer, aunque lo que Dios está haciendo no tiene sentido. Ustedes se dan cuenta que no tiene sentido ir para el sur si había que ir para el norte. Muchas veces Dios hace cosas en nuestras vidas que no tiene sentido. Esto los deja perplejos, los deja desorientados, no entienden. Pero llegan a un lugar, no, antes del otro mapa. No, poneme el mapa que sigue. Llegan a un lugar, fueron para el sur, ¿no? Y llegan ahí a un lugar donde el Mar Rojo es ancho, pero aparte estaban rodeados de montañas, ¿ok? Ese era el camino que tenían que hacer. Los egipcios los estaban monitoreando y dijeron, chau, esta es la nuestra, se perdieron en el desierto, se fueron para el sur en vez de ir para el norte, y dijeron, vamos a buscarlos, vamos a perseguirlos y vamos a quitarle esa libertad que creyeron conseguir. Siempre están los enemigos que están buscando, cuando nosotros somos libres, porque Cristo vino a vivir en nuestros corazones, tratar de sacarnos nuestra libertad. El enemigo está siempre intentando sacarnos la libertad. Cuando el pueblo estaba ahí al borde del Mar Rojo, ellos protestaban, se enojaron y decían, Señor, esto no tiene sentido. Y muchas veces para nosotros también nos pasa que las cosas no tienen sentido. ¿Por qué Dios permite esto? ¿Por qué Dios permite una muerte de un ser querido? ¿Por qué Dios permite una enfermedad? ¿Por qué Dios está permitiendo que me haya quedado sin trabajo? ¿O por qué me lleva por este camino y no por otro? A veces hay divorcios que uno de los cónyuges quedó sorprendido de que se divorció. ¿Por qué el Señor me metió en este problema que estoy hoy? Quizás estás en algún juicio o en algún problema de trabajo. Quizás sea tiempo de esperar lo que Dios quiere hacer, ¿no? Pero fíjense, Moisés era el único que se mantenía tranquilo. Y ahora sí, la anterior, miren lo que les dice Moisés. Moisés le dijo, no tengan miedo, solo quédense quietos y observen cómo el Señor los rescatará hoy. Esos egipcios que ahora ven, jamás volverán a verlos. El Señor mismo peleará por ustedes, solo quédense tranquilos. Cuando estés en una disyuntiva entre la lógica y la obediencia, decidí obedecer y quédate quieto esperando a ver lo que el Señor hace. Ahora, ellos estaban ahí, frente al mar, dos caminos veían, únicamente dos caminos, por eso se quejaban tanto. Dijeron, o nos morimos ahogados o nos morimos en manos de los egipcios. No hay una tercera opción. Sin embargo, Dios tenía una tercera opción, que ni siquiera Moisés se la había imaginado. Él tenía una tercera salida, un tercer camino. Y Dios siempre tiene la salida, aunque nosotros no entendamos, ni le encontremos sentido a lo que Él está haciendo. Y todos sabemos lo que pasó. Dios le dice a Moisés, fíjense lo que Dios le dice a Moisés, tremendo. ¿Por qué clamas a mí? Dile al pueblo que se ponga en marcha, toma la vara, extendela y dividí las aguas para que los israelitas puedan pasar por en medio del mar pisando tierra seca. Otra vez, humanamente no tenía sentido. ¿Cómo no voy a clamar a vos? Señor, estoy clamando. Y a veces el Señor dice, quédate quieto, espera a ver, y quizá inmediatamente te diga, bueno, ahora hace esto. Y lo que te está diciendo que hagas es muy loco. Entonces, otra vez lógica, obediencia. Otra vez Dios está haciendo lo que no tiene sentido. Le está diciendo a Moisés algo que no tiene sentido. ¿Y por qué? Podría haber dicho Moisés, que extienda la vara, que el pueblo se ponga en pie, que el mar se va a abrir. No, Señor. No lo entiendo. Pero gracias a la obediencia pudieron ver el milagro más maravilloso que podrían haber vivido. El Mar Rojo se abrió en dos, ellos pasaron en seco. Pero mientras tanto la nube se puso a la retaguardia y dice que durante toda la noche fue oscuridad para los egipcios y no permitió que se acercaran al pueblo de Israel. Así que el pueblo pasó en rojo, después vino un viento, se cerraron las aguas y los egipcios murieron en el mar. Pero lo emocionante de esto es que llegaron al otro lado y ¡wow! Gracias, Señor, vos sí que sos bueno, gracias, mirá el milagro que hiciste, ¿cómo puede ser?
¿Cuántas veces, no? Estamos en una disyuntiva, cuando Dios pone su mano, estamos así de alegres y está perfecto porque ver la mano de Dios y el obrar de Dios es espectacular en nuestras vidas. Un momento antes ellos estaban quejándose, llorando, murmurando contra Moisés porque los había sacado, porque la libertad, porque al final, ¿para qué viniste? Miren lo que decían cuando estaban ahí al borde del Mar Rojo. No tenemos sepulcros para morir acá, pero por favor, muchachos. Es decir, eso no era. ¿Qué importancia tenía que no tenían sepulcros? No tenemos sepulcros. Allá en Egipto teníamos sepulcros. Y en otras ocasiones decían, teníamos comida, teníamos zanahorias grandes, teníamos puerros. Es decir, recordaban la época de esclavitud como una época linda. No, ¿cómo nos engaña a veces nuestra misma mente, no? Ahora, el por qué era muy fácil de resolver. ¿Por qué Dios? Era una cuestión de confianza. Era decir, Señor, tu mano es poderosa, vos sos milagroso, vos hiciste cosas tan buenas, gracias, Señor. Y decido confiar en vos en lugar de quejarme, ¿no? ¿Y cuántas veces conociendo al Señor y habiendo experimentado sus milagros y la verdadera libertad y que Él nos trajo paz, nos dio seguridad, nos da confianza, cuando vienen las dificultades, muchas personas como que se alejan del Señor, ¿no? Porque Dios no está respondiendo como yo quiero que responda. Entonces llega la queja, llega el enojo y muchos hasta llegan a apartarse del Señor y vuelven a la esclavitud del pecado, porque antes de Jesús éramos esclavos del pecado. Ahora, quiero que recuerdes esto y que te quede grabado esto. Lo que Dios hace no siempre tiene sentido para nosotros, aunque sí tiene sentido. ¿Está bien? Para Él tiene sentido porque Él sabe lo que está haciendo. Ahora volvemos al pueblo de Israel y ahí es donde viene el mapa, el otro que pusiste, ¿no? Que bueno, cruzamos bien, Señor, ahora cuando vos te muevas vamos a ir para el norte. No, el anterior, ahí está. No, el anterior. El anterior. Ahí, ahora vamos para el norte y ya está, llegamos al pueblo de Israel. Y otra vez la nube se mueve, ¿para dónde? Si querés poner el mapa que sigue, para el sur, nuevamente. Y otra vez dijeron, bueno, obedezcamos, ¿no? Está bien, ¿qué vamos a hacer? Y empiezan a caminar 3 días y no tienen agua. ¡Wow! ¿Y ahora qué hacemos? Bueno, el Señor nos va a hidratar de alguna manera, porque Dios es Dios, Él va a hacer como quiera, pero no nos vamos a morir de sed, nada por el estilo. No, otra vez empezaron a quejarse y empezaron a murmurar en contra de Moisés. Y están en el desierto sufriendo y pasando por todo lo que están pasando y preguntan ¿por qué? ¿No? Y Dios le había dicho a Moisés el por qué. Es decir, fíjense que Dios es bueno, ¿no? Pero ellos no lo sabían. Pero igualmente por ese camino Dios les dijo, van a tardar 3 meses. Pero bueno, bien. Dios le había dicho, si van por el camino más corto, se van a encontrar con un pueblo que son los filisteos. Y los filisteos es un pueblo guerrero, un pueblo que peleó contra los egipcios, un pueblo que los van a destruir, los van a destruir porque estos son gente de ciudad, eran esclavos, no son guerreros, no están entrenados para la guerra. Entonces, si ellos van por ahí, van a ser destruidos y van a morir ahí en el desierto. Entonces, que hagan este camino, que vayan conociendo lo que es el desierto. En 3 meses llegamos y, gloria a Dios, entran a la tierra prometida. Entonces, Dios tenía un porqué, estaba haciendo las cosas. Era para el bien de ellos. Era para que no fueran destruidos como pueblo. Pero ellos no lo sabían ni lo podían entender. Como así nosotros tantas veces no podemos entender la mente de Dios o lo que Dios está haciendo. Entonces, cuando suceden estas cosas absurdas, nos preguntamos, ¿por qué? ¿Qué está haciendo Dios? Y Él está sabiendo, y está mirando desde arriba, y está viendo qué es lo mejor para cada uno de nosotros, ¿no? Aunque nosotros no lo podamos entender. Muy raramente podemos entender la muerte de un ser querido, o una enfermedad crónica, o algún tratamiento doloroso que alguno tenga que hacerse, o personas que no nos quieren, o que nos hacen mal, o que nos roben las pertenencias. Si alguno sufrió un robo es como que injusto, un divorcio, una infidelidad, un choque, tantas cosas que van pasando en nuestras vidas, porque la vida es así, que suceden muchas cosas, pero Dios está al control de todo eso. Dios se lo explicó a Moisés y le dijo, los envío por este camino para que no se arrepienta el pueblo cuando vea la guerra y se quiera volver a Egipto y pierdan la libertad que consiguieron. Entonces, ¿cuántas historias en nuestra vida no tienen sentido? Y nosotros decimos, pero Señor, si vos con un chasquido de los dedos podés
instantáneamente sanar, restaurar, liberar, cambiar, levantar. Vos podés así, en un segundo de nuestras vidas. Pero acuérdense esto, lo que Dios hace no siempre tiene sentido para nosotros, pero sí siempre tiene sentido para Él. ¿Por qué? Y Dios te dice, porque tengo propósito con tu vida. Hoy no podés entenderlo, pero mis planes siempre son de bien para tu vida. Siempre son de bien. En esos momentos donde estamos pasando por esas situaciones que no entendemos y que no tienen sentido, Dios está trabajando en nuestros corazones, Dios está trabajando en nosotros, Dios está moldeando nuestro carácter, Dios nos está hablando, estamos conociéndolo más. Yo me acuerdo momentos muy difíciles de mi vida, donde fue la época de mayor crecimiento en mi relación con Dios. La realidad es que en esos momentos es donde más conocemos a Dios. Entonces, no nos quejemos en esos momentos. Y te quiero dejar 3 tips para cuando estés en estos momentos difíciles. El primero, ¿lo querés poner? Dios está presente e involucrado en nuestras vidas, aunque parezca que no nos oye o que nos abandonó. Dios está presente e involucrado en nuestras vidas, aunque parezca que no nos oye o que nos abandonó. Miren, nuestra percepción de las cosas es muy imprecisa y muy deficiente. Menos aún podemos confiar en nuestras emociones, ¿no? Porque son indignas de confianza. Realmente no podemos confiar en nuestras emociones. El Señor puso las emociones, son una bendición las emociones, pero no podemos basar nuestra vida en nuestras emociones, porque hacemos líos si basamos nuestra vida en nuestras emociones. Está bien porque ellas nos mienten con tanta frecuencia como con la que nos dicen la verdad. Esa es la realidad. Son influenciadas por las hormonas, aún en los hombres. Capaz que a la mañana te levantás de buen humor y a la noche estás de mal humor porque estás cansado, o al revés, algunos se levantan de mal humor y a la noche están pila. No importa. Las emociones nos engañan y una de las evidencias de la madurez emocional es la habilidad de dejar a veces de lado lo circunstancial, la emoción que me dice: mirá, Dios te dejó, Dios te abandonó, Dios no te está escuchando, dejala de lado para poder pararte en la verdad que es la palabra de Dios. Es muy importante que podamos pararnos en la verdad y que nuestro comportamiento esté gobernado por nuestra mente, nuestra voluntad y la palabra de Dios. Nuestra mente que repite los versículos y que decimos los versículos y que llegan a nuestras emociones en un momento. Por eso tenemos que ser muy cuidadosos en aceptar lo que mi emoción me dice sobre Dios. Ojo, mucho cuidado con lo que tus emociones te dicen sobre Dios, porque en los momentos de más oscuridad y de mayor prueba, probablemente tus emociones digan: no ves que Dios no le importa, no ves que Dios me abandonó. Incluso el salmista David, hay salmos que dicen: ¿hasta cuándo, Señor? ¿Por qué me has abandonado? Pero enseguida reflexiona y dice: no, gracias, Señor, porque vos estás acá conmigo, ¿no? Pero nunca pensemos o imaginemos que el silencio de Dios es inactividad o es falta de interés. Jamás pensemos eso. Porque con Dios, cuando parece que nada está pasando, algo está pasando. Entonces, nuestros fundamentos tienen que estar puestos en la palabra de Dios. Y Él prometió que no nos iba a abandonar nunca. Miren el texto que vamos a leer. Miren lo que dice el salmista David, ¿no? Sus promesas siguen siendo sí y amén. Y el salmista dice: jamás podría escaparme de tu espíritu. Jamás podría huir de tu presencia. Si subo al cielo, allí estás tú. Si desciendo a la tumba, wow, allí estás tú. Si cabalgo sobre las alas de la montaña o si habito junto a los océanos más lejanos, aún allí me guiará tu mano y me sostendrá tu fuerza. Parece que Dios no está, ¿no lo sentís? No importa, Él no te deja ni te abandona. ¿Cómo vamos a pensar que nos va a abandonar en los momentos más difíciles de la vida? Jamás lo haría, jamás lo haría. No permitamos entonces que nuestras emociones nos hagan dudar del amor de Dios. ¿Por qué? Y respondete: porque Él tiene propósitos con mi vida, porque Él sigue siendo bueno, porque Él está sacando lo mejor de mí en este momento de prueba y de dificultad, aunque no entiendo lo que está pasando, aunque no tiene sentido. Yo no sé si a ustedes les pasó, pero yo muchas veces me pregunté y le pregunté: Señor, no entiendo, no tiene sentido esto que pasó. Realmente lo dije. Y después es esto: Dios me fue mostrando que Él tiene planes y que Él va haciendo las cosas de la mejor manera para sus hijos. Lo segundo que les quiero dejar, para que lo tengamos presente, es que el tiempo en que Dios actúa es perfecto, aunque parezca estar desastrosamente atrasado. Uno de los mayores destructores de la fe es el tiempo del actuar de Dios, que no está de acuerdo
a nuestros tiempos, ¿no? Vivimos en un tiempo de ritmos tan acelerados que esperamos la respuesta instantánea a cada deseo y a cada necesidad, ¿no? Si alguien tarda un poquito en atender, en responder un WhatsApp, nos agarra como así un poquito la desesperación, ¿no? Y bueno, si no me respondió en los próximos segundos, los jóvenes ya sé que tardan días capaz en responder el WhatsApp, pero las personas más grandes intentamos responder rápido el WhatsApp, pero si alguien que yo sé que responde rápido no me responde en un día, llamo por teléfono y a ver qué está pasando, ¿no? O tenemos a Google que inmediatamente cualquier cosa que necesitemos nos la responde, ¿no? La otra vez estábamos con amigos y empezamos a decir dichos. Uy, metí la pata hasta el cuadril. Uy, ¿qué querrá decir? ¿Qué significará? Bueno, Google, y ahí instantáneamente tenés las respuestas. O a veces Jorge le habla al teléfono, yo todavía no lo puse la función de hablar, ¿no? Pero le habla y le dice, ¿cuándo nació el general San Martín? Y ahí Google te responde, el general San Martín nació, no sé qué día, no tengo idea, algún profesor de historia. Pero la realidad es que estamos en unos tiempos donde necesitamos la respuesta ya, inmediata, porque la tenemos en todos lados tenemos la respuesta inmediata. Ahora, Dios es lento, pero de manera intencional, porque tiene propósito. No lo hace porque Él es malo. Dios es bueno, ¿está bien? Y Él forma nuestro carácter en esos tiempos de espera. Él está viendo lo que hay en nuestro corazón, está viendo si lo amamos por lo que Él es o por lo que Él puede darnos. Entonces, muchos cristianos, ante la falta de respuesta instantánea de Dios, o cuando tarda ya algunos años en responder, porque puede tardar algunos años, empiezan a buscar la respuesta en otros lados, en personas, porque Dios no responde. Y Dios va a responder cuando sea el momento justo. Ahora, los quiero llevar un poquito a la historia de Lázaro, ¿no? Porque esto nos habla de los tiempos de Dios. Vamos a reflexionar un poquito. María, Marta y Lázaro eran 3 hermanos, amigos de Jesús, muy amigos de Jesús, y amados por Jesús, y ellos amaban a Jesús. Y Lázaro se enferma. Entonces, ¿qué hacen las chicas? Le mandan un mensaje a Jesús, no un WhatsApp, ¿no? Un mensaje que habrá tardado en llegar, y le dice, el que amas está enfermo. Fuerte, ¿no? El que amas está enfermo. En otras versiones dice, tu amigo está enfermo. ¿Y qué esperaban? Y que de forma casi instantánea Jesús dejara todo lo que estaba haciendo y llegara a donde estaba Lázaro porque podía sanarlo antes de que Lázaro se muera. Jesús no llegó y Lázaro murió. Y las hermanas estaban muy afligidas. Yo me imagino que estarían hasta frustradas con Jesús, porque Él estaba en algún lugar sanando enfermos, liberando personas de demonios, haciendo milagros de todo tipo, y no pudo apurarse para venir a ver a su amigo. Es decir, no es muy de amigos. Yo creo que cualquiera de nosotros, si un amigo nos escribe, nos dice, che, estoy mal, necesito que vengas, y sí, ya estoy yendo, te estoy llamando, estoy viendo lo que te pasa, ya me ocupo de lo que te puede estar pasando, ¿no es cierto? Cualquiera de nosotros lo haría. Y Jesús, no, se quedó 2 días más. Es muy poco lo que nosotros podemos hacer, pero Jesús podía hacer todo por Lázaro. Cuando Jesús llegó, Lázaro hacía 4 días que había muerto. 4 días que había muerto. Entonces, la primera que aparece es Marta y le dice, Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Y lloraba. Y después la va a buscar a María y María viene y le dice exactamente lo mismo, Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Y dice que Jesús se conmovió profundamente de ver a estas mujeres tristes y llorando. Y ahí tenemos el versículo más corto de la Biblia en Juan 11:35 que dice, Jesús lloró. Fíjense, Jesús lloró. Pero después, inmediatamente, Jesús dijo, corran la piedra, y realizó uno de los milagros más maravillosos que pudo haber realizado. Le dijo, Lázaro, ven fuera, y lo volvió a la vida. La realidad es que Jesús no llegó tarde para cumplir los propósitos que Él tenía. Él dijo, acá van a ver la gloria de Dios, acá van a conocerme. Él lo hizo en el tiempo justo, como siempre hace las cosas. En el plan y en el tiempo de Dios no existe lo urgente. A Él no lo corren los tiempos. Para Él un día son como 1000 años y 1000 años como un día. A Él no lo corren los tiempos. Él actúa con el orden propio de su horario que quizás nunca conozcamos. Él no tiene que justificarse ante nosotros ni decirnos... Es más, Él cuando tuvo una conversación ahí con Marta le dijo, Lázaro va a resucitar. Y Marta no lo entendía. Sí, Señor, ya sé que va a resucitar el día en que resuciten los muertos. No, va a resucitar. Y Marta no lo logró entender. Entonces, ¿para qué muchas veces nos voy a aplicar cosas si ni siquiera las vamos a entender, no? Pero Él es infinitamente justo y el tiempo en que Él actúa es perfecto. Él interviene en el momento
en que va a ser lo mejor para nosotros, nuestro mayor bien, aunque nosotros no lo entendamos y aunque estemos preguntando, ¿y por qué? ¿Y por qué el Señor no responde? ¿Y por qué no actúa ahora? ¿Y por qué? ¿Y por qué? Y el tercer punto es que por razones que no podemos explicar, los seres humanos somos increíblemente valiosos para Dios. Y esto es uno de los conceptos más maravillosos de la Biblia, ¿no? Que Dios nos conoce personalmente. Él te conoce y piensa en vos de día y de noche. Él se ocupa de lo que te pasa de día y de noche, aunque vos no lo veas. No importa, Él está trabajando de día y de noche y viendo lo que te pasa en todo momento. Porque Él es omnipotente, Él es majestuoso, Él es todopoderoso, Él es santo. Sencillamente, hasta es inexplicable cómo este Rey de Reyes y Señor de Señores se ocupa de personas tan chiquitas como nosotros, ¿no? ¿Por qué le interesó ocuparse de nosotros y de nuestro bienestar? No lo entendemos. Miren, hay muchas situaciones en que lo que Dios hace no tiene sentido, pero lo más inexplicable es este amor de Él hacia nosotros. Parecería que no tuviera sentido. Miren lo que dijo Job, que vivió situaciones muy difíciles en la vida. Él dijo, ¿qué son los seres humanos para que nos des tanta importancia, para que pienses tanto en nosotros? Y David tenía la misma pregunta en mente cuando escribió, ¿qué son los simples mortales para que pienses en ellos? Los seres humanos para que de ellos te ocupes. Y miren lo que dice el Salmo 139. Oh Señor, has examinado mi corazón y sabes todo. Todo sabe el Señor acerca de mí. ¿Sabes cuando me siento y cuando me levanto? Conocés mis pensamientos, aun cuando me encuentro lejos. Me ves cuando viajo. ¿Sabías que el Señor te ve en el colectivo? Y cuando descanso en casa, sabes todo lo que hago. Sabes lo que voy a decir, incluso antes de que lo diga, Señor. Hasta lo que vas a decir el Señor sabe. Esto es un concepto tremendo, increíble de cuánto el Señor nos conoce. Pero lo otro hermoso es que Él también se manifiesta en nuestras vidas como Padre. Y acá quizá podamos ponernos un poquito en nuestra mentalidad de papás o de mamás y pensar, Él se describe como Padre, pero pensar, ¿qué hacemos nosotros cuando uno de nuestros hijos, una de mis hijas una vez corriendo, se dio contra una maceta, hubo que ir corriendo al hospital, te dicen, bueno, ponela acá en la camilla, la pones en la camilla, viene el médico que le va a coser, hoy creo que ya no dan puntos, salvo que la herida sea muy grande, pero hoy ponen la gotita. Igualmente, vos tenés que sostenerla firme para que la nena o el nene no se mueva y el médico pueda trabajar. Y el nene te mira con los ojitos diciendo, mamá, ¿qué estás haciendo? Es decir, y encima tenés que sostenerla fuerte. A veces necesitas que venga el papá, porque sola una mujer no lo puede sostener con lo que el chico grita, patalea y se mueve. Y el médico, a veces, si no es un pediatra con mala onda, te dice, señora, sosténgalo fuerte. ¿Viste? Y vos estás haciendo lo más que podés, pero lo peor son los ojitos de tu hijo diciéndote, ¿qué hace esta persona que no conozco lastimándome, haciéndome sufrir? Y vos encima me estás teniendo atada a este lugar, a esta camilla. O cuando le vas a dar las vacunas. O niños que tienen que pasar por tratamientos oncológicos. El dolor del padre es mucho más grande y más fuerte a veces que el mismo dolor del niño. Entonces, uno como papá dice, la verdad que prefiero estar yo en ese lugar, que no esté mi hijo pasando por esto. ¿Y cómo le podemos explicar a nuestro hijo que esto que está pasando es absolutamente por su bien? Que es necesario, que es mi amor por él lo que hace que lo esté sosteniendo atado a esa camilla, ¿no? O lo esté teniendo fuerte cuando lo están pinchando o cuando están haciendo algún tratamiento. El otro día leía a unos amigos que la nena la tuvieron que operar y dice, fue tremendo cuando se fue con desconocidos para ella, con los médicos, hacia el quirófano y los papás nos quedamos mirándola y no sabiendo si volvía, qué pasaba, pero la nena nos miraba con ojitos, no me dejen, por favor, no me dejen. Ahora, ¿cómo le hablamos de la compasión, no? En su mente chiquitita, inmadura, no entiende que lo que estamos haciendo es por su bien. Entonces pensemos cuánto debe sufrir Dios cuando nosotros estamos en esos momentos de dolor donde Él está permitiendo lo que está pasando por nuestro bien, porque está trabajando en nosotros. Él sufre con nosotros, pero quizá nosotros muchas veces le decimos, ¿cómo pudiste hacer esto? ¿Cómo esto tan terrible me lo tenías que hacer a mí? ¿Por qué? ¿Por qué? Y nos enojamos o nos quejamos. El pueblo en el libro de Éxodo se quejaba mucho, ¿no? Y murmuraba en toda situación difícil por la que tenía que pasar, y murmuraban y se quejaban, y vez tras vez se quejaban.
Y ellos nunca entendieron por qué Dios los llevó por el camino que los hizo ir, ¿no? Y nosotros vimos la película y sabemos, ¿no? Porque ya leímos el libro, que todo era por su bien, era para que no los mataran en el desierto, era para que no perdieran su libertad. Había un propósito en el sinsentido de Dios. Y esto es lo que quiero dejarte en esta mañana, ¿no? Que si estás pasando por momentos difíciles, por momentos duros, por momentos donde decís, ¿y dónde estás, Dios? ¿Por qué no veo tu mano? ¿Por qué no veo tu respuesta? Que no permitas que en estos momentos de dolor la duda venga a tu mente y te diga, no, ¿será que a Dios no le importás tanto como, viste, que quizá a veces con los nuevitos Dios actúa más rápido, pero con los que somos más viejos sí, Dios se tarda un poquito más y a veces quizás somos un poco más duros, ¿no? Y Dios necesita moldearnos un poco más y cuesta un poco más trabajar con nosotros. Pero que podamos pensar en estos momentos de dolor, ¿quién es nuestro Señor? ¿Es el gran mago, el solucionador de problemas, que lo llamamos cuando estamos desesperados y encima le decimos lo que queremos que haga y cómo queremos que lo haga? ¿O es nuestro amado Señor y Salvador? Que en Él podemos confiar ciegamente. Creo que es en el único que podemos confiar ciegamente, porque nunca, 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 nunca va a hacer o va a permitir en nuestras vidas lo que no queremos vivir porque sí. ¿Está bien? No lo va a hacer porque sí, sin motivo, sin razón, de malo, bueno, que sufra un poco. No, Dios es bueno, todo el tiempo Dios es bueno. Podemos refugiarnos en Él, podemos acurrucarnos en su amor. Él es soberano. No permitamos que la queja inunde nuestra vida en contra de nuestro amado Señor. Y cuando nos preguntemos por qué, aunque no entendamos, aunque no tenga sentido, aunque la lógica diga otra cosa, que podamos decir, porque Él tiene propósito, Él tiene planes y en su soberanía, Él sabe lo que es mejor y Él sabe cuáles son los mejores tiempos. Enojarnos con Dios solo nos va a llevar a una vida de derrota. ¿Saben? Este pueblo que se quejó tanto y que murmuró tanto, esta gente que en 15 días o en 3 meses en el plan de Dios hubieran llegado a la tierra prometida y hubieran conocido la tierra prometida, no entraron a la tierra prometida. Pero ¿saben por qué no entraron? Porque Dios se cansó de la murmuración, se cansó de la queja, se cansó de la duda, se cansó de un pueblo que únicamente lo buscaba cuando estaba en problemas y cuando necesitaba algo. Vamos a orar para que podamos comprender la majestad del Señor, ¿no? Y que podamos decir, como el apóstol Pablo en Efesios ora, Señor, que puedan experimentar cuán ancho, cuán largo, cuán alto y cuán profundo es tu amor. El apóstol Pablo dice, es mi deseo que experimenten el amor de Cristo, aun cuando es demasiado grande para comprenderlo. ¿Estás en un momento de oscuridad? Pensá que el amor de Dios es tan grande que no lo podés entender. Entonces serán completos con toda la plenitud de la vida y el poder que proviene de Dios. Mantengámonos firmes en la fe. Sin fe es imposible agradar a Dios. No permitamos que la duda nos hable mal de Dios, porque esta es la mejor herramienta que tiene el enemigo para nosotros. Ya vamos a tener tiempo en algún momento, cuando nos encontremos con el Señor, para hacerle un montón de preguntas, pero creo que ante su inmensidad y su magnitud y lo que Él es, no nos va a importar nada más que estar con Él y a sus pies, ¿no? Y miren, les dejo un último texto. El salmista David dijo, aunque estoy rodeado de dificultades, tú me protegerás del enojo de mis enemigos. Extiendes tu mano y el poder de tu mano derecha me salva. El Señor llevará a cabo los planes que tiene para mi vida. El Señor cumplirá su propósito en mí, dice la versión que más conocemos. Pues tu fiel amor, oh Señor, permanece para siempre. No me abandones, porque tú me creaste. Les propongo que nos pongamos de pie y que oremos. Y que pienses en este momento y quizá te preguntaste, Señor, lo que estás haciendo en mi vida no tiene sentido, Señor, no entiendo absolutamente nada, Señor, tus tiempos no me dan paz, porque yo quiero ya, pero sé que vos tenés los tiempos en tus manos y que tus tiempos van a ser perfectos. Y aunque Lázaro hacía 4 días que estaba muerto, ahí Dios mostró su gloria. Si hubiera llegado antes, sanar un enfermo más quizá no hubiera sido tan tremendo, pero una resurrección sí. Vamos a orar y te pido que
podamos en este momento pensar en el Señor, pensar en nuestro amado Señor y poder decirle que estar a sus pies es lo mejor que nos puede pasar. Decirle, Señor, que hoy podamos entender la profundidad de tu amor, más allá de la situación en que hoy estoy viviendo, más allá de la oscuridad en la que hoy estoy, más allá del dolor que estoy pasando y que estoy sufriendo y que no entiendo por qué lo estoy pasando. Señor, yo hoy decido poner mi fe completamente en vos. Hoy renuevo mi fe en vos, Señor, porque entiendo que me amaste con amor eterno, porque entiendo que tus planes son perfectos, porque sé que siempre estás trabajando en mi vida. Aunque no sienta nada, Señor, no me quiero guiar por el sentimiento. Me quiero parar firme en la palabra que dice: nunca te dejaré, nunca te abandonaré, siempre te voy a estar cuidando. Yo cuido tu entrada, yo cuido tu salida. Señor, que podamos aferrarnos de vos, de tu presencia. Señor, gracias porque siendo Dios te ocupas de nosotros tan pequeñitos, que es el hombre para que te ocupes de él, que somos nosotros para que te ocupes de nosotros. Gracias, papá. Gracias, Señor. Hoy declaramos tu palabra. Hoy declaramos que creemos en tus promesas. Hoy declaramos que confiamos en que vos estás trabajando en nuestras vidas, Señor. Que no permitas que nos enojemos, Señor, en el nombre de Jesús. Ahora queremos entregarte el enojo, queremos entregarte la queja, queremos decirte, Señor, estamos seguros en vos, Señor. Sabemos que vos estás trabajando para hacernos cada día más parecidos a Jesús. Señor, gracias. Señor, hoy queremos declararte nuestro amor, queremos decirte, Señor, te amamos, aunque tu respuesta sea negativa a lo que nosotros queremos. Aunque no nos sanes, aunque haya muerte, aunque haya dolor, aunque haya cosas que no nos gustan, sabemos que nos seguís amando. Sabemos que nos seguís amando porque no siempre vas a responder sí, no siempre vas a resucitar a Lázaro. Señor, pero lo que vos haces es perfecto, lo que vos haces está bien. Y cuando no entendemos y cuando nos preguntamos por qué, Señor, que podamos respondernos porque tenés propósito, porque nos amás con amor eterno. Gracias, Señor, gracias, gracias. Queremos bendecirte, queremos bendecir tu vida. Señor, yo bendigo la vida de mis hermanos en este momento. Bendigo a cada uno de los que están pasando momentos difíciles, momentos duros, momentos de dolor. Señor, yo te pido que vos estés tocando sus vidas, sus corazones, Señor. Que estés llegando con ese consuelo que solamente vos podés darnos. Señor, no es el consuelo humano lo que puede sacarnos tanto dolor, sino que es tu consuelo, Señor. Y vos nos consolás para que nosotros aprendamos a consolar a los que sufren. Señor, gracias. Gracias porque en vos estamos seguros. Gracias, Señor. Gracias porque siempre estás haciendo el bien para nuestras vidas. Y si hay alguien en esta mañana que no conoce a Jesús, quizás es la primera vez que viene, ¿no? Y que decís, vengo a buscar al solucionador de problemas. Yo te digo, vení y llévate al Rey de Reyes y Señor de Señores. Que quizás te soluciona el problema, pero quizás no te lo soluciona, pero no importa, porque tenerlo a Él es lo mejor que te puede pasar. Quiero invitarte a que hagas conmigo esta oración. Padre Celestial, te pido perdón por mis pecados. Y te pido que vengas a vivir a mi corazón, que me hagas tu hijo. Yo reconozco que vos sos el único Señor y Salvador. Y que si te tengo a vos, lo tengo todo. Que no necesito nada más si te tengo a vos. Gracias por entrar en mi vida. Gracias por darme la oportunidad de ser tu hijo, tu hija. Gracias. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Y te pido que no busques al Señor únicamente en los momentos de dificultad o de dolor, o en los momentos que no sabes cómo resolver las cosas. Busca al Señor cada minuto de tu vida. Cada minuto de tu vida busca al Señor. Y vas a ver
que teniéndolo a Él vas a estar completo. No te manejes por las emociones. El Señor está con vos aunque no lo sientas. El Señor los re bendiga y que tengan una semana bendecida.